quiero darle la bienvenida ya a esta noche de QR a Eduardo Valdés y no separarlo de este tema. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo va? Gracias por estar acá. Por favor. Y me alegra que se encuentren también con Mariano por otros motivos. Me manda algunos mensajes. Sí. A ver, Muy contento con esta presencia de Mariano. Y sí, cuando lo vi, que su primer programa, le escribí un WhatsApp. Sí, sí, yo también estoy muy contento de estar acá. Ahora bien. puedo decir algunas cosas que antes no podía. Muy bien. Eduardo, esto último que reflexionaba Sergio Maldonado, si se hubiera hecho lo que se tenía que hacer en su momento, hoy la ministra de Seguridad podría ser Patricia Bullrich, lo cual nos lleva a pensar qué estructura y qué andamiaje tan pesado tiene que haber para que estas cosas que son tan claras, que vos las contamos entre personas que no entienden nada y lo entienden enseguida. Es lo mismo que los fideos de Albania, digamos, está mal. Hay algo que nos falla, la naturaleza no puede fallar. Me acuerdo de Matarazzo cuando él hablaba de Albania. Claro. Que era una fábrica de juguetes que vino el golpe de Estado en el 55 sí. Y le obligó a cerrar a Matarazzo los juguetes más impresionantes de hojalata de la década del 40-50. A mí, pues me gusta coleccionar, anda a conseguirlos hoy, ¿no? Y le obligaron a cerrar porque la Fundación Eva Perón repartía muchos de esos juguetes y se reconvirtió en los fideos Matarazzo. No conocía esta historia. Muy buena. Mirá vos, no la Póngala en el curso ese que da. Sí. Bueno. Lo voy a sumar. Fabricábamos aviones, fabricábamos los autos justicialistas. Éramos el quinto país del mundo que fabricaba autos en el momento eso, en el año 52. Tanques. Estaba el rastrojero Los aviones que hoy le compramos a Brasil, ¿cómo se llama? Embraer. Sí. Los técnicos de Argentina, de la fábrica de aviones de Córdoba, fueron los que fueron a capacitar a los brasileños para empezar su propia fábrica de aviones. A alguien le molesta esto, ¿no? Bueno, vos sabés que en una de las exhibiciones que se hacen de los autos justicialistas, ¿no? El Club IAME, que aparte le mando un abrazo a los del Club IAME, mostraban que cuando se cierra IAME, que es la Instituto de Mecánica del Estado, es por una orden, no, cuando se deja de fabricar el rastrojero y se cierra IAME, es por una orden de Martínez de Hoz, Ford. En aquel momento, para que Martínez de Hoz, antes de ser ministro de Economía, era director de Ford Motor Argentina. Claro. Y se cierra los rastrojeros porque el chacarero, el productor pequeño, que eran muchos más, usaba el rastrojero para trabajar en el campo y con eso lo obligaron a comprar la F100, que era la camioneta que venía en precio, quizás mucho más alta, pero a la que podían acceder ese pequeño trabajador rural. Te agrego algo más. ¿Sabes cómo empieza el rastrojero en la Argentina? ¿Por qué se hace el rastrojero? Compran unas cajas de cambio para los tanques livianos y esas cajas de cambio que traen de Alemania no sirven. Entonces tenemos como 500, 600 cajas de cambio. ¿Qué hacemos? En otro lugar la guardan en un depósito de tierra. No, pensemos que... Y los industriales de aquel momento dijeron, no, pará. Los ingenieros de aquel momento dijeron, pará, podemos hacer una camioneta. Y con esas cajas de cambio hicieron los primeros 600 rastrojeros diésel. Y algo así pasó también con los autos justicialistas. Habían donado unos motores Porsche. Exactamente. Que no eran para autos. No eran para autos. Eran, yo no me acuerdo si era para heladeras, para qué cosas. Y el capitán San Martín, que era el capitán que estaba al frente de la fábrica de aviones, dijo, ¿y qué le parece si acá podemos fabricar autos? Y bueno, y así se empezó a fabricar el auto. ¿Sabes lo que pasó con los autos justicialistas? ¿Qué pasó? Vino el golpe de Estado del 55 y muy parecido a lo que está pasando hoy. El delito era producir autos. Entonces, los autos que no habían sido patentados hasta ahora, que los habían entregado a las concesionarias, pero el concesionario todavía no le había entregado, no pudieron llamarse más justicialistas y los tuvieron que reconvertir. O sea, no se fabricaban más, pero había como 100 autos que todavía le tuvieron que llamar Graciela. ¿Vos sabés que hay autos justicialistas que se llaman Graciela? Porque les prohibían... Porque la palabra justicialista estaba prohibida. Por decreto. No, bueno, hoy pasan cosas parecidas. Cuando cierran el Centro Cultural Kirchner, porque le cambian el nombre, los que les molesta, yo digo, ¿por qué no hacen otro igual? A ver, cuando yo estudiaba historia en las torres de Keops, Kefrain y Miserino, era el que las hacía
llevaba su nombre. Era un honor al que había hecho esa obra extraordinaria. ¿Por qué? El Centro Cultural, no, pues, si fue una de las grandes obras que Macri quiso cerrarlo y después chapeaba, hizo las grandes cumbres en el Centro Cultural Kirchner. ¿Por qué le tuvieron que cambiar el nombre? ¿Por qué esa versión? ¿Y por qué no hacen otro igual? En lugar y le ponemos Centro Cultural Milei. ¿Vos sentís que la batalla cultural la está ganando el gobierno? No sé si el gobierno, ese sector representado por el gobierno. Mira, las batallas culturales en la Argentina son transitorias. Esto la tenemos que aprender nosotros los peronistas. No sé, estoy rindiendo el examen acá al maestro estoy Hamilton. completamente de acuerdo. Sobre todo la tenemos que aprender nosotros, porque las batallas culturales, hoy él contaba lo de los fideos de Albania, y yo no sé si a la gente le molesta tanto como sé que dentro de 2 años les va a molestar. Entiendo. Porque hay un momento en el cual se dan... O sea, pero ya nos pasó esto. La batalla cultural es una noticia en desarrollo, siempre está dada. Es algo que está sucediendo todo el tiempo. Pero esperá, por momentos perdés un poco Mariano, de terreno, pero lo que cambió, terreno. lo que cambió me parece es que en muy poco tiempo fueron para atrás algunos valores que se suponía que estaban muy estables. Pablo, en el 2001, yo me acuerdo perfectamente, había un grito de guerra que era Piquete y Cacerola, la guerra es una sola. La lucha es una sola. La lucha es una sola. Piquete y Cacerola. Sí. En el 2001. En el 2004 ya estaban puteando a los piqueteros porque cortaban la ruta, los mismos que Está gritaban bien, Piquete y Cacerola. pero convengamos que no había una tradición en ese sentido. Fue un momento. Ahora, hay otros valores que... Bueno, uno de los grandes valores que le reconocen a Néstor Kirchner en el 2004, él asume en el 2003, ¿no? Sí, fue reconvertir. La gente estaba en la calle porque no tenía trabajo y peleaba por dignidad de vida. Había que... es más, Duhalde había empezado con estos planes trabajar, se llamaban, creo, en ese momento, que era una forma de reconvertir a la gente desocupada. Los planes jefes y jefas. Los planes jefes y jefas de hogar. Y la cultura, hablando de culturalmente, hoy eso lo ve mal, pero el origen fue la caída de la Argentina. A ver, vamos, o sea, si vos pensás en toda la sociedad, el gran problema que había en el 2003, 2004, era la gente que estaba en las calles pidiendo que le devolvieran sus ahorros y pidiendo comer. Yo me acuerdo que había un censo que hace la Universidad General Sarmiento y la Universidad de Lanús, universidades del conurbano, sobre quiénes eran los que ingresaban a la ciudad de Buenos Aires para hurgar en los residuos. Ahí lo conocí a Grabois, tenía 18 años. Él, yo era legislador de la ciudad. Vos sabés que había 122.000 personas, familias, pues eran familias, porque venía con la mujer y con el hijo, o la madre y los hijos, si no tenía jefe de hogar, varón, 122.000 familias o personas que hurgaban en los residuos un método de subsistencia de vida. El promedio de cirujeo de la ciudad de Buenos Aires eran 5.000 personas. En ese momento, y lo extraordinario de ese censo de estas dos universidades, era que decían los oficios que tenían estos 122.000, que venían sobre todo en el tren blanco, se le llamaba así, era un tren que venía de José León Suárez hacia la ciudad de Buenos Aires, que el propio concesionario, era privado el tren, el ferrocarril, le había hecho para que ingresen los carros, o sea, por eso tomaban ese tren. Eran primero obreros de la construcción, los que se habían quedado sin trabajo, que tenía mucho que ver con cuando llueve no se trabaja, ¿viste? Y se había caído la construcción. El segundo eran textiles y el tercero eran gastronómicos. ¿Sabes cómo está pasando hoy parecido a eso? Sí, además, ¿ustedes se acuerdan cuando la Argentina que descubrimos en el 2001, esto, por eso, pre-Kirchner, no Duhalde, Chiche Duhalde yendo a Tucumán con los chicos con las panzas infladas? Barbarita se llamaba una... ¿Se acuerdan de eso? Porque parece como que uno vivió... Esto ocurrió hace 250 años en Argentina. Déjame preguntarte, ahora te voy a preguntar si crees que la Corte la va a proscribir a Cristina. Espera que te pero quiero quedarme acá, porque yo entiendo recuperar al peronismo desde sus logros más importantes, incluso el último tiempo. Déjame preguntarte, ¿sentís que el peronismo ahora está a la altura? ¿Es un momento en el que el peronismo está a la altura de una confrontación de ideas con el actual gobierno, de construcción de programa, de construcción de una alternativa, de buena interpelación respecto a la sociedad? Ya,
Yo siento que el peronismo se está reorganizando. Siento que es difícil, perdimos las elecciones y tuvimos que reordenarnos o empezar a reordenarnos, todavía no ha terminado eso, pero yo siento que está a la altura de las circunstancias. Yo pertenezco a un bloque que es el bloque de diputados nacionales, que los 98 miembros yo siento que se la bancan, están a la altura de las circunstancias. Te lo tomo, pero fíjate que yo te dije en la producción de una alternativa, en una mejor interpretación. Pero es que el peronismo es pensamiento en acción. Nosotros tenemos en los dos planos que ir resolviendo la acción. Las discusiones de los liderazgos, el no tirar por la ventana, nos necesitamos todos, no sobra nadie, y en el medio tenés que ir accionando. Entonces, es verdad, hoy somos 5 gobiernos provinciales, 5, ¿no? Y creo que, bueno, hubo marchas y contramarchas, pero hoy Cristina Fernández de Kirchner está al frente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Yo tenía una visión distinta, pero la cuestión sucedió y ya ahora creo que la clave de los gobernadores, los diputados, los senadores, creo que, como digo, el pensamiento en acción está tratando de resurgir. Y hoy ningún analista político deja de ver que el peronismo sigue siendo alternativa política. Sigue siendo, o sea, somos la principal fuerza de oposición. No te voy a preguntar por Estamos por ganar la Ciudad de Buenos Aires, estamos hurgando cómo terminamos en la provincia de Buenos Aires para hacer alternativa. No te voy a preguntar, Eduardo, por táctica electoral, porque me parece que está claro que esa no es la discusión de fondo. ¿Cuál es la discusión de fondo No es hoy? táctica electoral. Bueno, la estrategia electoral. Lucha por el poder. ¿Cuál es la discusión de fondo hoy en el peronismo? ¿Qué es lo que está discutiendo el peronismo para que cuando se salde esa discusión termine surgiendo aquello de no pelean, se reproducen? No, pero yo creo... Justo le tocó el de Irina, mira, pobre Eduardo. No. Viste, en el 83 el peronismo pierde las elecciones, Luder, frente a... En el 85 fue esta discusión que estamos teniendo hoy. Yo siento tan parecido el 85, el cómo seguimos, el cómo la reconstrucción. Cómo nos relacionamos con la sociedad frente a las nuevas demandas de la sociedad. Porque la demanda del 83 no fue igual a la del 85. ¿Eso es lo que se está discutiendo ahora? Claro. Yo creo que sí. ¿No los liderazgos? No. También se discuten los liderazgos. Pero fundamentalmente es como, yo siento que Kicillof expresa, él dice, ¿cómo se llaman? Nuevas canciones. Nuevas melodías. Nuevas melodías, pero a su vez escucho a Cristina los otros días en la Universidad de Buenos Aires ese discurso de educación, y es el discurso, para mí, uno de los discursos más profundos que ha dicho cualquier líder político sobre el tema de educación y lo que hay que hacer en este tiempo. A mí me parece, yo no lo miro... Está claro que la discusión no es programática. Bueno, pero vos me hablaste de lo programático. No, pero te estoy preguntando, te pregunté qué es lo que se está discutiendo de fondo. Programático no es. Bueno, pero en el 85 cuando se discutía Cafiero Menem, se discutían líderes también, porque los liderazgos son también los que después devienen en la acción política. O sea, hoy estás discutiendo liderazgo. Yo creo que el liderazgo no se está discutiendo, pero en términos bastante yo igual creo, bastante razonables para lo que podría llegar a ser el peronismo, bastante razonables, porque fíjate que no hay ruptura, no hay garrochas que saltan de un lado para otro, por lo menos en diputados, Pablo, y los líderes principales no está ocurriendo esto. Yo siento que por encima, es verdad, que por encima de las burbujas que mediáticas, siento que en la unidad está nuestra fortaleza. Yo no creo en las rupturas, lo digo francamente. No lo creo y milito. Los otros días tuiteé cuando vi que encontraron a la luz pública en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sí, sacan sucedieron cosas que vinculaban la unidad. Felicito a Verónica Magario, todo mi respeto, porque en esas conductas está al menos mi valoración. ¿Viste? Yo no soy de los que creen que en la trinchera está a mí no me parece bien. Hoy creo que el que tenemos enfrente es Milei, no el compañero con el cual compartimos nuestra vida política en los últimos 30 años. Sí.
Yo no lo creo eso. ¿Te enoja cuando escuchás declaraciones muy, muy fuertes? Me enojo y como no me callo, Sí. también me pasa como con el juego de la Boca, retroceda 60 casilleros y después vuelvo Tenés porque que no me volver a callo. empezar. Y vuelvo y soy molesto. Un Pero tábano, molesto un para tábano, los dos, sí, un bueno, tábano. pero a esta edad. Y no te referís a declaraciones... Mariano, No te referís a declaraciones públicas, te referís a... declaraciones públicas y no públicas, Y no pero bueno, es lo que al menos a esta altura del partido a nosotros no nos van a callar, ¿viste? Somos molestos, yo lo siento, pero bueno. Vos decís por tu trayectoria, por tu recorrido. No, pero molestos a veces qué rol porque uno cumplen? dice cosas que no hay que decirlas para algunos, hay que callarse para no generar malestares. Y vos sentís que, entre otras cosas, tu rol en este momento tiene Yo que me ver voy con a decir callar, esas no cosas. me voy a callar. Yo milito la unidad, es una militancia, no es un silencio. Y en el momento que todos querían, yo no compartía y lo digo públicamente, en mi bloque, fuera del bloque, en la sociedad, en los actos que me invitan. Y participo activamente y creo que eso es lo que... Ahora va a haber un congreso que nos han convocado. En Ferro. En Ferro. Lo convoca Infran, que es el titular del Congreso Congreso del Partido Nacional Justicialista. Justicialista. ¿Qué se discute? Y para los que no abrevamos en el peronismo, ¿qué es lo que se discute? ¿Por qué es importante un congreso de esas características? ¿Qué se discute? Bueno, es que estamos todos los que representamos los distintos matices, somos como 900 congresales de todo el país, es lo que en la etapa que el radicalismo era un partido muy fuerte, la fortaleza estaba en lo que nosotros le denominamos el Congreso Nacional Justicialista, ellos le hablaban el Congreso... La ¿cómo? Convención La Nacional. Convención Nacional. Bueno, vaya decía, si fuera importante la de Gualeguaychú, que es la que Y, termina bueno, de fundir ahí gana Al Macri, radicalismo y con el unirse PRO. con el PRO. Ahí se decide... Fundirse en el sentido literal de la Yo palabra. lo dije también, pero te escuchaba. Fundirse en el sentido Yo literal. lo dije y cuando te lo escuchaba me sonó raro. Y pero está entonces, bien. como un Congreso Nacional del Partido Justicialista hay mucha militancia, desde La Quiaca a Tierra del Fuego, y el que levanta la mano habla, yo tengo pensado hablar. El que levanta la mano, el presidente del Congreso le da la palabra. Y yo creo que lo rico sería que haya muchos expositores y que no vengamos enroscados, que digamos lo que sentimos. Y ojalá la unidad sea la bandera que triunfe en ese Congreso. Y es que va a muy ser el viernes importante que las viene. presencias. O sea, ¿Quién legitima? claro, es muy importante eso, por eso lo que dice Eduardo es trascendente. Ojalá lo que tendría que suceder si estuviéramos avanzando hacia una situación de unidad es que ahí deberían estar todos los líderes y todos los representantes de todos los espacios. Y cuando digo de todos los espacios, incluso la presidenta del Partido Aparte, Justicialista. discúlpenme. Que no se voy sabe a si tener- va... No se sabe si va a todavía. estar. sí. Voy a tener el orgullo de saludar a Gildo Infran, que es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, que acaba de la semana pasada de triunfar en Clorinda por el 80% de los votos y toda la oposición estuvo en un solo, hicieron un solo lema o una sola lista. La unidad- y la eran Unión blancos Democrática. y verdes, digamos. La ¿no? Unión Democrática era. Exactamente. Y nadie salió a decir que 80% de los votos, Gildo Infran. Déjame, ya Clorinda. insisto que te quiero preguntar sobre la Corte y lo que puede pasar con Cristina. Esta foto con la que la producción insiste incansablemente que Qué tenés... linda foto. Quiero preguntarte seriamente, te quiero preguntar. Pero yo lo digo en serio. No, ya sé. ¿Es una aspiración legítima o a esta altura del partido es una ingenuidad? Digo ingenuidad para no desconocer que hay posiciones distintas y la validación de una discusión política. Las discusiones políticas no son mala palabra. No. Entonces quiero preguntarte, ¿es una ingenuidad a esta altura y en realidad lo que hay que hacer es comprender un poco mejor qué es lo que se discute? ¿O efectivamente es un alelo legítimo de quienes militan al kirchnerismo? Esa foto es el anhelo del 90% de Unión por la Patria, mucho más que el justicialismo. Yo creo que es un gran anhelo. Y a mí me gusta que sea así y que se discutan las cosas y que se resuelvan en una mesa y si en la mesa que se expresen las diferencias dentro de el mismo espacio político común.
¿La Corte crees que va a proscribir a Cristina? Bueno, yo no creo, porque creo en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, en la causa vialidad, si me permiten 3 minutos, en la causa vialidad, el juez Ercolini, que es el juez de primera instancia, es el mismo juez que en el año 2008 desestima esa misma denuncia y dice que no corresponde que él la juzgue y la manda a la provincia de Santa Cruz porque decía que era una causa de justicia provincial. La justicia provincial la sobreseyó a los acusados en primera instancia, en segunda instancia y el superior tribunal. Cerró la causa, cosa juzgada. ¿Qué pasó en el año 2016? Cambia el gobierno, asume Mauricio Macri y en Vialidad Nacional ponen a Iguacel, ¿no? Javier Iguacel. Javier Iguacel, que manda a un grupo de técnicos de vialidad a hacer una pericia sobre las obras realizadas específicamente por Lázaro Báez. El informe técnico, todo lo que estoy diciendo lo pueden hurgar en el expediente. El informe técnico de los peritos fue que las obras fueron realizadas, que fueron ejecutadas y que no tenían sobreprecio. Ese es el informe que figura en la propia auditoría de Javier Iguacel. Sí. Increíblemente, el juez Ercolini toma eso y decide reabrir la causa, una cosa increíble. Ercolini, cambiando todos los principios del derecho, que es la cosa juzgada, falla en primera instancia y la condena. Tiene Cristina después, en segunda instancia, creo que le toca a Bruglia y Bertuzzi, y no me acuerdo del tercer juez, que tienen inquina especial con Cristina Fernández de Kirchner. O por lo menos una amistad manifiesta y vamos con Macri. al tribunal oral, la mandan al tribunal oral. En el tribunal oral, que integra el juez Rodríguez Uriburu, creo que se llamaba, Jiménez Uriburu, y el fiscal Luciani, resulta que en el medio del debate del tribunal oral aparece que jugaban al fútbol en el mismo lugar donde tiene su casa Mauricio Macri, que dicen en la Quinta de los Abrocos, el domicilio particular de Macri, que dicen que es una de las canchas de fútbol de mejor césped. Por eso todos quieren ir a jugar allí, aparte seguramente por el dueño. Seguros de por la el casa. césped. Las dos Seguros cosas, porque rueda muy bien Dicen la que a los pelota. que les gusta el fútbol Sí. es un césped especial, que bueno. Lo cierto es que, mirá, a Lula, la Corte Suprema de Justicia de Brasil le saca todas las condenas porque descubren que el juez conversaba con el fiscal durante el proceso. Exactamente esto pasó en la causa vialidad y encima, en medio, antes de que se haga la sentencia, el juez Jiménez Uriburu se saca una foto con un mate que tenía el lema de Liverpool, que era el nombre del equipo que jugaba, como riéndosenos en la cara. Todo eso debería ser anulado. Ahora, yo te Pero hay escucho. una pregunta que me gustaría que... Espera que termino. ¿Y después quién le toca en la casación penal a Cristina? Hornos y Borinsky. Digo porque las sentencias que tienen que mirar, que son los jueces que iban a jugar al pádel, a la casa, a la Quinta de Olivos, reconocido por ellos, y que encima después iban a la Casa Rosada en vísperas de fallos que al otro día salían en los medios condenando a Cristina Kirchner. Todo eso fue comprobado. Creo que la Corte Suprema de Justicia tiene motivos más que suficientes para analizar este tema y, por supuesto, para desestimar la condena. Yo lo digo, todo lo que digo es público, no es que estoy inventando cosas. Mariano. No, que es curioso cómo vos construís, no vos, en general cómo se construye la pregunta sobre la situación judicial de Cristina. O sea, se pregunta si va a ser proscripta antes de las elecciones o después de las elecciones. No se pregunta, che, ¿la Corte puede revertir el fallo? Porque no, pero está bien. Pero ese es era mi increíble agregado, eso. Eduardo. Claro. Completo, tomo lo que dice Mariano y te pregunto lo último, Eduardo, porque expusiste todas las alternativas de la causa, tanto en lo que tiene que ver con la causa propiamente dicha, con quienes impartieron, entre comillas, justicia respecto de la situación. Está bien. Pero aún con todo esto, mi pregunta es otra. Mi pregunta es, si la Corte, aún sabiendo todo esto, si vos crees que la Corte
en términos políticos hasta te lo pregunto, si crees que la Corte va a tomar una decisión antes de las elecciones, que es lo que vos viste el otro día. Ratificando Bueno, la condena. El diario La Nación publica, nosotros lo mostramos acá. ¿Qué pasa? Que la Corte se está tomando su tiempo, que se acaba el tiempo para decidir sobre Cristina, y al otro día hace un movimiento la Corte y le traslada al fiscal el caso, al procurador. Mirá. Entonces la pregunta es política, Eduardo, la pregunta no es jurídica. Bueno. Yo primero soy abogado y quiero decir que todo abogado aspira a realizar el valor justicia. Si yo no creyera en la justicia, le diría a Cristina Kirchner, no, hacela de Pepín Rodríguez Simón y profugate, cosa que ella no quiso hacer, no lo hizo y hasta el día de hoy está derecho. Entonces, yo quiero creer que la Corte Suprema de Justicia, hay 18, creo, quejas de distintos actores, que va a mirar esas quejas. Es verdad que le dio vista al procurador. Hay algunos que están acostumbrados que de las tapas de los diarios condicionan a los jueces para que lleven adelante lo que ellos quieren. Bueno, es la Corte Suprema de Justicia. Es esta Corte Suprema de Justicia. Está bien, Eduardo. pero yo tengo la obligación de todavía creer que hay una instancia de revisión de lo que yo acabo de contar, que me parece la injusticia. Entonces, déjame por lo menos tener esa esperanza, porque lo que siento, hoy vi el título de alguno de los diarios, ya no me acuerdo de cuál, que decía, hasta el 27 de agosto la Corte tiene que faltar antes del 27 de agosto que se cierren las listas, ¿qué es? ¿El 27 era? 17 de agosto, porque ese día Cristina no puede ser candidata. Pero bueno, eso es lo que no hay que hacer. Está dado que la Corte va a fallar ratificando la condena. Eso es lo que a mí me vuelve loco. O sea, vos decís, ¿por qué estamos pensando? Antes o después es lo mismo. Claro, porque acaba de decir Eduardo, a Lula le dieron vuelta a la sentencia porque Moro hablaba con el fiscal. Se descubrió que Moro hablaba, la Corte dijo, esto no está... No solo hablaban, jugaban en el mismo equipo acá. Acá tuvieron que investigar. Acá Luciani y Jiménez Uriburu jugaban en el mismo equipo. Eduardo, gracias por haber venido, que se repita. No, por favor. Y el próximo micrófono va a estar más ajustado. bueno, pero no sé cómo anduvo, ¿se escuchó? Sí, muy bien. Gracias, Eduardo. Nombraste 2 veces Ercolini, ¿eh? Ojo. No, mirá que acá si querías nombrar a Cunio Libarona se puede, ¿eh? Sí. Te aviso, ¿no? Porque por ahí... ahora entiendo. Y podés venir también. Nos vamos a la tanda.